Buenos días a todos y todas y bienvenidos a esta jornada de clausura de la Semana de la Inversión Socialmente Responsable de Spainship que ha tenido. Y en este marco de la semana, pues lo llamamos semana, pero en realidad han sido, yo creo, más de 20 días en las que ha habido pues debates muy interesantes sobre diferentes temas de financiación pública sostenible, sobre marcos de impacto, sobre planes de pensiones de empleo, sobre diferentes temáticas. Y una de las cosas más características de esta semana es que tiene lugar a lo largo de diferentes puntos de la geografía española. Ha tenido lugar en Valencia, en Bilbao, en Murcia, en diferentes puntos. Y esto lo que hace es dar respuesta a un interés creciente de los temas de financiación y de inversión sostenible en nuestro país, que cada vez también se regionalizan más. Lo comentábamos, de hecho, antes de entrar al evento. Y también yo creo que es muy importante porque dan visibilidad a diferentes focos que tienen lugar en nuestra geografía. Por ejemplo, en la propia Zaragoza ha habido pues una jornada específica sobre movilidad sostenible y esto, pues como digo, da visibilidad a todo ese esfuerzo que se está haciendo en todo el país para fomentar la inversión socialmente responsable. Y a nosotros en CaixaBank nos hace especial ilusión que tenga lugar aquí la jornada de clausura. Y se debe fundamentalmente a dos razones. La primera de ellas es por la vinculación que tiene CaixaBank con las finanzas sostenibles. O sea, por no decir aquello de que está en nuestro ADN, pero lo está. Porque está muy manido, pero lo está. Y es que no sé si saben que en esta sede hay localizadas tres entidades, tienen su sede tres entidades. La primera de ellas es CaixaBank, que es ese banco mayorista dedicado a dar servicios financieros y tecnológicos a todo el sector financiero español, tanto bancos como gestoras, como entidades aseguradoras, como administraciones públicas, y es líder en materia de depositaría. De hecho, tiene un patrimonio depositado aquí que supera los 200.000 millones de euros y más de 8 millones de partícipes tienen aquí depositados sus ahorros. Y en el marco de esta actividad, CaixaBank desarrolla diferentes actividades y servicios vinculadas a la sostenibilidad, como por ejemplo facilitar el voto en el ámbito de la gobernanza, lo que es el desarrollo del proxy voting, facilita el voto en más de 70 circunscripciones y de hecho a lo largo de 2022 se han hecho más de 11.000 indicaciones de votos acordes a las políticas de voto de nuestras entidades, de nuestras clientes, ¿no? De las gestoras clientes. Decía que CaixaBank es sede de CaixaBank, es sede también de CECA. CECA es la Asociación de Cajas de Ahorros y Bancos Surgidos de las Cajas, que representa el 40% del sector bancario español. Y bueno, ¿qué voy a decir de esa vinculación que tienen con la sostenibilidad? Cuando desde sus orígenes pues están siempre vinculadas a todos los temas sociales y a día de hoy, por no llevarnos tan lejos, sino a día de hoy, pues la gestión de activos en materia de sostenibilidad en España, en las entidades asociadas, tienen alrededor de un 46% de esta gestión. Y luego, por último, tenemos Funcas, que es ese think tank que se conoce mucho por su actividad económica,
por las previsiones de coyuntura, pero en el ámbito social también hacen pues, un foco muy relevante en todos los temas de las problemáticas de desigualdades, las problemáticas de envejecimiento, por ejemplo, que también pues, son muy interesantes para hacer frente a todos los temas de sostenibilidad. Y decía que nos hacía especial ilusión por dos temas, por esa vinculación con las finanzas sostenibles y también por la vinculación con SpainShift. La verdad es que desde que, bueno, pues comentaba con Javier antes de entrar también, desde que en los años 2000, 2007, 2008 se empezó a gestar y a pergeñar la idea de tener un SIF en España, eso que nos daba tanta envidia de los SIF europeos, ¿no? El europeo, pues la verdad es que desde que se empezó a gestar, pues nosotros estuvimos muy vinculados y de hecho, bueno, pues desde que cogió fuerza, pues aquí se han celebrado asambleas anuales, multitud de jornadas y siempre hemos estado muy vinculados con SpainShift y de hecho pues hemos llegado a tener la presidencia en 2 legislaturas. La jornada del día de hoy, que es análisis de fondos, la verdad es que nos va a dar pie a través de dos paneles de hablar sobre plataformas y también sobre clasificaciones FDR. Seguro que temas como regulación, datos, análisis de productos, interés de los clientes van a salir aquí. Así que bueno, yo creo que nos espera una jornada muy interesante, espero que a todos les resulte de interés y no me entretengo más para dar paso ya y dar continuidad a la apertura con el presidente de SpainShift, Joaquín Garralda, no sin antes agradecer a todo el equipo de SpainShift pues, su labor en la organización de este encuentro y también al equipo de CKBank. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, soy Joaquín Garralda, efectivamente. Primer turno de agradecimiento, de luego CKBank, que es verdad que siempre nos ha acogido muy bien y además en el día de la clausura de este evento y además hemos tenido muchísimas relaciones con todos y apoyo por parte de CKBank. Hoy finalizamos esta semana que, como también ha explicado Mónica, son de 15-20 días, porque al principio era una semana que era en Madrid y de lunes a viernes, punto. Y además, sobre todo, era tratar de explicar qué era la ISR. Ahora, claramente, ya vamos profundizando a unos temas muy sofisticados y, sobre todo, muy de los aspectos concretos. Por ejemplo, antes ha mencionado el tema de movilidad, pues también hay uno, pero también la financiación pública. Antes no se pensaba que una entidad autonómica se pudiera financiar pensando en los temas de bonos verdes. Entonces, bueno, pues lo que estamos viendo es que está creciendo y también las pymes, es decir, ha habido pues uno de los días en concreto era sobre la financiación de los pymes desde esta perspectiva. Es decir, que si bien hemos estado también, como ha comentado Mónica, en muchas ciudades, pues en el fondo es una respuesta de sus propias demandas. Las ciudades quieren decir, oye, no lo hagan solo en Madrid, sino vayan a las ciudades, porque aquí también hay interés. Y bueno, pues SpainShift también en esta semana lo que hemos logrado es que 34 miembros de los 114 que somos asociados, 34 participen, porque lo que es una asociación que lo que trata es de impulsar, dar visibilidad y nada mejor que los grupos asociados, que son los 5 grupos conocidos que tienen distintos intereses, pero todos participan de alguna manera en este proceso de las finanzas sostenibles. Pues bueno, pues 34 han participado, que yo creo que es un valor para ellos. Esta sesión de clausura yo creo que es muy interesante, porque si las otras han sido de intervenciones concretas, en aspectos concretos, esta es mirando más si cabe hacia el futuro, diciendo, bueno, hoy y la tendencia. Verdaderamente los datos es la clave.
yo que ya hace muchos años empecé en este tema, siempre me apasionó. Al principio un problema era la calidad de los datos y sobre todo había muchas veces datos que solo partían de cuestionarios autorrellenados por la empresa, con lo cual, pues, hombre, se autorrellena mirando uno lo positivo y claro, ahora ya no, ahora ya hay un ecosistema financiero alrededor de proveedores de información que son muy relevantes. Prueba de ello es que en Spainsift hay unas plataformas para ayudar a esos datos y uno de los intervinientes a continuación nos va a contar, bueno, pues los tres más importantes, tanto V2 como MSCI, como Sustainalytics Morningstar, pues nos van a contar, bueno, pues cómo funcionan y sobre todo cómo están ampliando. Y están ampliando por la temida y el logro de muchas instituciones que es la SFDR. Claro, porque cambia, porque establece clasificaciones que a veces coinciden y otras veces no coinciden con los datos y además, sobre todo, que encima está poco definida, está definida pero tiene sus ambigüedades y deja a las gestoras que decía si es artículo 689 con sus criterios, pero luego a lo mejor el supervisor considera que ese criterio no es el suyo. En fin, por eso digo que el SFDR, que está evolucionando, y una de las mesas es hoy sobre, oye, ¿qué tendencias? Pues además son tendencias de todos los días, están cambiando y la comisión, y eso que como, bueno, pues ya se está preparando para el cambio de la comisión, pues está parándose un poco, pero es al sector alrededor de todos las gestoras, los bancos, los distribuidores, los asesores financieros, pues bueno, pues le está dando bastante trabajo. Por lo tanto, esta última sesión de la semana del cierre, yo creo que es muy relevante, es mirando hacia el futuro y sobre todo los temas que más dificultad produce, que es lo que tiene que ver con los temas de clasificación de carteras, con los temas de, bueno, pues los fondos si son o no son 689 y con lo que implica del greenwashing, que es otro de los ogros que también hay. Bueno, pues esto es que, claro, la gran discusión es que hay intencionalidad en poner bien lo que hago, entonces hay la gran discusión porque una cosa es el regulador y otra cosa son las ONGs de denuncia. Y entonces es un tema muy complicado, el tema de la intencionalidad y el tema de qué daño produce haberlo dicho de esa manera. Entonces, bueno, pues tanto es así que está produciendo es que algunas instituciones, algunas empresas están parando de contar, están contando menos para evitar de que en algún momento dado puede ser motivo de decir esto es greenwashing y le hagan una campaña en contra. Entonces, bueno, pues esos son los temas que salen, esos son los temas que preocupan y que supongo que en esta mañana pues se va a hablar y que nos interesan a todos. Muy bien, pues con estas palabras vuelvo a agradecer a CaixaBank que nos acoja, a ustedes, por supuesto, por su presencia y también a los asociados que participan en las mesas redondas y en las intervenciones. Y dicho esto, pues pasamos al siguiente, que es sobre las plataformas de datos ESG. Adelante. Bueno, pues buenos días a todos nuevamente. La verdad es que como hemos comentado, comienza ahora este panel que está dedicado a las plataformas y para ello pues tengo un panel de excepción. Los presentaré a todos primero para que luego fluya más el debate. Cuento con Enrique Velázquez, que es socio fundador de V2, con más de 25 años de experiencia en la industria de gestión de activos. Con Ana María Romero, que es VP de Sustainable Finance de MSCI y cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector financiero con roles de administración de riesgos, cumplimiento y producto. Y con Fernando Luque, que es Senior Financial Analyst de Morningstar
y que lleva, pues, tiene una larga trayectoria en todo tema de análisis de fondos sostenibles. Así que muchas gracias por estar aquí. Y decía que tenía este panel de lujo no solamente por ese conocimiento que albergan, sino como comentaba Joaquín, porque son, bueno, pues los responsables de esas plataformas de fondos que tiene SpainShift. Así que, pues nada, lo primero, recordábamos al inicio que estas plataformas, la presentación pública de estas plataformas fue justamente aquí, en CaixaBank, en el año 2017, lo comentaba con Enrique ayer mismamente. Así que, bueno, en estos 6 años, si nos puedes contar un poco cómo ha sido la evolución. Bueno, te voy a puntualizar un poco porque nosotros nos incorporamos a... Bueno, primero quiero agradecer a SpainShift la organización del evento y de toda la semana, porque siempre es importante que todos los que formamos parte pues se dé visibilidad a la sostenibilidad, ¿no? Y en particular a la inversión sostenible, ¿no? En segundo lugar, a CaixaBank, por supuesto, por darnos acogida una vez más, como en el 17 y siempre que estáis ahí. Y luego encantado de compartir mesa con Ana de MSCI y con Fernando, ¿no? de Morningstar, ¿no? Pues puntualizo. Nosotros cuando nos incorporamos fuimos los pioneros en lanzar la plataforma de fondos, ¿no? De fondos ASG, cuando, digamos, exclusivamente la información que se obtenía era muy poca información y nos basábamos en el conocimiento que daba la propia industria de gestión de activos de si estaban siguiendo criterios ASG en sus procesos de inversión. En el 2017 es verdad que hicimos ya digamos, una renovación en la cual pues, establecimos una alianza estratégica con MSCI, en la que enriquecimos con contenidos de MSCI la información que nosotros ya estábamos proveyendo de datos financieros y etcétera, ¿no? Y Morningstar también pues, incorporó, digamos, la otra parte, ¿no? Entonces, como siempre, digamos, la plataforma va evolucionando en función del conocimiento que tenemos, de la experiencia con la industria y intentamos hacerla evolucionar. Y recientemente, pues este mismo año, pues hemos dado una vuelta de tuerca más a la plataforma, donde hemos incorporado pues ya el conocimiento que se tiene de, digamos, el articulado SFDR para los vehículos de inversión, donde identificamos el universo previamente que se había establecido, era un universo basado en la información que los vehículos tenían subyacente, y ahora directamente el universo que se establece dentro de la plataforma es el universo de artículos 8 y 9 según SFDR. Entonces, hemos incorporado, además de los contenidos, capacidades de selección, de búsqueda para que se pueda seleccionar estos vehículos, para segmentarlo por esta información. En definitiva, nuevo contenido que hemos incorporado a la base de datos. En segundo lugar, retrospectiva, un poco de evolución, de uso, yo creo que la plataforma, como la propia industria, de inversión sostenible, pues está en continuo crecimiento. Nosotros, en aquel mismo acto donde presentamos la plataforma, sí, creo que fue en ese mismo acto, presentamos el primer informe también del estado de situación de la inversión sostenible en España en materia de fondos de inversión, y en aquel entonces, si no recuerdo mal, pues no llegaba al 3% del volumen de negocio, del patrimonio que había en IICs en España, pues estaba, digamos, declarado así, ¿no? Hoy en día estamos hablando ya del 35%, ¿no? Y con lo cual está creciendo, y el uso en particular pues, de la plataforma, pues estuvimos analizando un poco, haciendo retrospectiva, y pues hace 3 años, comparado con ahora, pues ha crecido un 40% el uso, ¿no?
¿Qué podemos, digamos, analizando cuando nos hemos bajado, ¿no?, a explorar un poco qué conocimiento que nos da de negocio, tanto de negocio como de uso, las estadísticas, ¿no? Entonces nos encontramos que no hay estacionalidad en el sentido de que es regular el uso, digamos, no está, sabéis que en determinados vehículos de inversión, como por ejemplo son los planes de pensiones, pues es muy estacional, digamos, el uso, ¿no? Aquí no, aquí es completamente regular, es continuado el uso de la plataforma. Y me llamaba la atención porque mirando los datos de uso veía que las consultas, la mayoría de las consultas, aunque se reparten un poco, pero la mayoría de las consultas se hacen de madrugada. Sí, y digo, bueno, sí. ¿a qué horas, no, tomamos esas decisiones? Empezamos a buscar y tomamos esas decisiones de inversión, ¿no? Sí. De madrugada y Sí, los fines sí, de sí. semana. Sí, sí, es verdad que me la has hecho anotar y es verdad, digamos, la estadística está muy distribuido, ¿no? Pero es verdad que llama la atención que de madrugada hay mucho uso, con lo cual, digamos, bueno, digamos, la gente, sobre Cuando todo, ¿no?, el tiene particular, tiempo, ¿no? claro, el particular, pues al final, digamos, toma ese camino. Y desde el punto de vista de negocio, lo que sí que llama la atención, es verdad que somos muchos miembros, digamos, en el grupo de las entidades gestoras, fundamentalmente son las gestoras internacionales, ¿no?, lo que se consulta. Hemos analizado, pues, el top 15 y del top 15 pues solo únicamente 2 gestoras nacionales, que son Santander Asset Management y Tresis, digamos, son las más consultadas. El resto son gestoras internacionales, ¿no? Y desde el punto de vista de contenido también, pues el informe del vehículo, es decir, la gente, digamos, al final navega por la plataforma para entrar y extraer un conocimiento de un vehículo en concreto, que es el que, digamos, al final, pues, le llama Ahí la atención, ¿no? le quería comentar a Ana, ¿qué información podemos obtener? ¿Qué información disponible tenemos en la propia plataforma? Si nos puedes contar un poquito de detalle. Sí, sí, claro. Bueno, pues primero para iniciar, igual muchas gracias por tenernos acá. Estamos muy contentos de participar en esta discusión. Como ya lo mencionaste, o sea, la alianza que tenemos con V2, con Spensive, ya viene bastante tiempo. Hemos visto también la evolución de los datos, cómo va así como de la mano con la evolución del mercado. La alianza nació en su momento por un objetivo en común entre Spensive, MSCI y V2, en traer más transparencia ASG al mercado. Esto quiere decir traer métricas o, en términos de información, cuáles son esos aspectos claves ASG que van a ayudar a los inversionistas y a otros actores del mercado a entender mejor los temas claves de ASG y poder estructurar sus estrategias de inversión. En este momento, en la plataforma está la información asociada a nuestra ESG rating a nivel de fondos. Nuestro rating se enfoca en evaluar la resiliencia de los fondos a factores ASG a mediano y largo plazo con un lente financiero. Van a encontrar, bueno, nuestro rating en términos de letras. Tenemos nuestro score que va de CCC a AAA, son 7 niveles. También tenemos el score numérico, que es lo que nosotros llamamos Quality Score. Y como ese fondo, como ese score, se encuentra en relación con sus peers y con el universo completo de MSCI. También van a encontrar información sobre 2 temas grandes. Una es alineación a valores. Aquí estamos hablando todo desde controversias, normas internacionales y exposición a ciertas actividades de negocio como pueden ser tabaco, alcohol. El segundo tema grande es impacto sostenible, bajo, digamos, los lentes de MSCI. Aquí esto quiere decir actividades de negocio que tengan un impacto positivo ambiental y o social, utilizando, pues, nuestra propia taxonomía. Y finalmente también van a poder encontrar la intensidad de carbono a nivel de fondos. Buena. Muy completo. Y toda esta información que se obtiene de esta plataforma se complementa con la plataforma que también tiene Spensive de Morningstar. Fernando, ¿nos cuentas un poquito qué podemos encontrar
Sí, bueno, primero pues agradecer a CaixaBank y a SpainShift pues, el organizar este evento. Y sí, tienes razón, yo creo que es importante destacar pues, el hecho de tener varias plataformas dentro de, digamos, de esta oferta a los inversores, que ahí pues, coincidimos con MSCI, de que el objetivo es ayudar a los inversores, ya sean profesionales o particulares, pues un poco a navegar dentro de este mundo de la sostenibilidad, ¿no? Y ahí yo creo que la gente quizás no se da cuenta de la cantidad de análisis que hay detrás de los ratings, tanto de Morningstar como de MSCI, porque ahí yo creo que decía que es una ventaja, porque una de las grandes críticas que se le hacen a los proveedores de datos de sostenibilidad es que muchas veces no se ponen de acuerdo en el rating de una compañía, ¿no? Y yo siempre digo que es una ventaja, porque si uno coge, por ejemplo, pues yo qué sé, pues el análisis de Telefónica, cuando varias casas de análisis calculan el precio objetivo de Telefónica, pues lo raro es llegar a un consenso, muchas veces pues hay discrepancias importantes, ¿no? Y en este caso yo creo que es una ventaja el tener varias plataformas dentro de un mismo sistema para que pues, la gente pues se dé cuenta de que el rating de sostenibilidad o el rating Morningstar o el de MSCI no es un rating puramente cuantitativo. Pero claro, si cojo por ejemplo pues el rating de estrella, que también está en la plataforma, pues ahí coincidimos todos, la rentabilidad es la rentabilidad, el riesgo o la volatilidad es la volatilidad. Pero claro, cuando llegamos a analizar compañías, pues ahí hay un factor cualitativo que es muy importante, ¿no? Y incorporar ese factor cualitativo, bien en nuestro rating, bien en el rating de MSCI o de V2, pues es un aporte muy importante para el inversor final, ¿no? Porque le ayuda, en definitiva, pues a analizar el fondo desde una perspectiva que es muy difícil de analizarlo por motu propio, es decir, uno puede consultar la rentabilidad del fondo, pero saber cómo se valora desde el punto de vista de la sostenibilidad es tremendamente difícil y hay muchísimos recursos detrás de esos ratings de sostenibilidad y yo creo que es importante recalcarlo. Sin duda que hay muchísimo trabajo detrás de cada uno de estos análisis. ¿Y cómo es las tendencias que hay en esa petición o demanda de información sobre sostenibilidad? ¿Qué es lo que veis o valoráis en el mercado? Cualquiera de vosotros. No sé si queréis empezar. ¿Quieres empezar tú, Ana? Bueno, pues por nuestro lado, en términos de tendencias, para la región vemos una de las tendencias claves en respuesta a la regulación que, digamos, apalanca el plan de acción hacia la financiación del crecimiento sostenible, ¿cierto? Ahí nosotros destacamos 3 regulaciones claves para los fondos, que son uno la taxonomía verde o la taxonomía europea, permitiendo a los fondos tal vez identificar de mejor manera cuáles son esas actividades económicas dentro de las empresas que están financiando que pueden ser clasificadas como ambientalmente sostenibles. También tenemos la SFDR, que ya Joaquín había mencionado, pero esta lo que hace es traer más transparencia hacia los inversionistas de cómo los fondos están teniendo en cuenta y manejando los riesgos sostenibles dentro de sus productos de inversión. Y la última es MiFID II, que digamos es la más reciente con sus recientes requerimientos, en el que ya le preguntamos al cliente final cuáles son sus preferencias de sostenibilidad y esto también requiere incorporar esas preferencias dentro de los productos de inversión. Lo que vemos es que estas 3 regulaciones están llevando a un incremento de transparencia en el mercado y también a un flujo de fondos. Fernando, no sé si quieres. Para mí hay 3 grandes tendencias, ¿no? Yo diría que la primera sería, que es muy importante, que es la integración de los datos ESG en el proceso de inversión. Y hablo aquí desde el punto de vista
pues de la gestión de fondos o de planes de pensiones, ¿no? Y eso sí que ha habido un cambio sustancial en estos últimos años, porque, y seguro que lo recordáis todos, que al principio decíamos que sí, que la sostenibilidad era importante y que la sostenibilidad no estaba reñida con la rentabilidad, ¿no? Era el gran discurso de, bueno, sí, es bueno combinar sostenibilidad con rentabilidad. Y hemos pasado a decir que la sostenibilidad es un factor de rentabilidad, que es el gran discurso, ¿no? Y es en lo que creemos mucho, por ejemplo, en Morningstar, porque vemos la sostenibilidad como, bueno, como un factor de rentabilidad y como también un factor de competitividad dentro de la competición que hay entre las compañías, ¿no? Lo que llamamos el moat económico, yo creo que también hay que incorporar el factor de sostenibilidad. Y nosotros también, como casa de análisis de compañías, pues tenemos también ese reto de incorporar la sostenibilidad dentro de ese análisis tradicional de análisis de valores, ¿no? Entonces eso sí que es una gran tendencia y repito, yo creo que la sostenibilidad hay que, digamos, verla como parte integrante de la rentabilidad futura de las compañías. Segunda tendencia, yo creo que también la mayor precisión que requieren los inversores, tanto particulares como profesionales. Requieren cada vez más datos y cada vez datos más precisos, ¿no? Y el inversor final también requiere más claridad y más comparabilidad entre las diferentes ofertas, ¿no? Yo creo que esa también es una gran tendencia dentro del mundo de la sostenibilidad. Y luego también yo creo que estamos dentro de una tendencia de homogeneización de los datos ESG, que yo creo que en algún momento pues había que poner un poquito de orden dentro de la casa de sostenibilidad, porque ha habido, es verdad que algunos periodos un poco caóticos donde pues uno pasaba de artículo 9 a artículo 8, y yo creo que hasta cierto punto es normal, ¿no? En un proceso casi de prueba y error es lo que tocaba al principio, ¿no? Pero ya estamos dentro de esa tendencia de la homogeneización de los datos y yo creo que eso también aporta mucha claridad al inversor final. Con lo cual yo diría eso, sobre todo integración con el proceso de selección de inversiones, el tema de la homogeneización y el tema también de la mayor precisión a nivel de datos ESG. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con las preguntas que se están comentando. Yo añadiría, porque desde el punto de vista de industria de gestión de activos es cierto que aunque ahora se ha impulsado, yo creo que los gestores de planes de pensiones de empleo siempre fueron, digamos, los primeros que hacían, digamos, selección. ¿No se oye? Los primeros que hacían selección y aplicaban estos criterios, con lo cual, digamos, lo que se ha hecho es... ¿No se oye? No tiene micrófono. Sí. Bueno, pues hablo más alto. Digamos, en gestión de activos siempre se ha gestionado, ahora es verdad que se ha extendido más a todos los vehículos, ¿no? Pero yo donde sí que marcaría la diferencia es que en la distribución. En la distribución. Hemos llegado ya al punto de que se ha catalizado ya, que ya estamos en el lado de la distribución. Antes estaba en la gestión, donde, digamos, pues seguíamos estos criterios, pero ahora con ese crecimiento que he mencionado antes, estamos en ese lado, ¿no? MiFID II ha ayudado, digamos, con las preferencias de sostenibilidad a poner encima de la mesa que el inversor va a tener que se le va a preguntar explícitamente sobre estas cuestiones de sostenibilidad y, por lo tanto, nuestro reto como proveedores es pues a toda la gama de vehículos, ¿no?, que tenemos en nuestra base de datos, pues tenemos que caracterizar esos productos para conocer en detalle. Por ejemplo, en nuestra casa, nosotros previamente a SFDR nos anticipamos y creamos, digamos, una información propia sobre la base de la documentación legal declarada por las propias entidades gestoras,
Y bueno, pues ahí la política la declaración de principios de política ESG que tiene cada una de las entidades, cada uno de los vehículos, pues nosotros la recogemos, qué estrategias se están implementando para llevar a cabo esas políticas, también estamos recogiendo si están vinculadas a temáticas o temáticas ODS, pues también lo recogemos. Y en el ámbito de las preferencias de sostenibilidad, pues también estamos obligados ahora, muy recientemente, porque la regulación nos empuja, pero los famosos EETs, ¿no? Las plantillas que se sacaron pues para dar respuesta a esas preferencias de sostenibilidad con los porcentajes en taxonomía y todas estas cuestiones, pues es necesario, digamos, incorporarla a nuestras bases de datos. Ahí hay desde mi punto de vista, pues hay siempre digamos, una industria, que es la industria, digamos, internacional, ¿no? La industria de gestión de activos internacional, que está muy enfocada a la distribución además, digamos, multinacional, ¿no? En múltiples regiones, y una industria que es la local, que es una industria de distribución, no de gestión. Con lo cual, nuestro reto está ahí en cómo lograr homogeneizar esa información, ¿no? Nosotros, en ese sentido, pues además de recoger las plantillas EETs estándar, digamos, de las entidades internacionales, vemos que es imprescindible también recoger la información de aquellas entidades gestoras que no distribuyen multinacionalmente, pero que sí que digamos, declaran esa información, ¿no? Entonces, en ese reto, pues al final ponemos a disposición, ¿no? de la propia industria pues la información, ¿no? Muy importante, cuanto más información al mercado vertamos, mejor. Absolutamente. A pesar de todo este esfuerzo que se está haciendo por parte pues de vosotros, de los propios gestores, en dar más información y en esa precisión que comentaba Fernando, pues la verdad es que os quería ser un poco retadora con la pregunta. Cada vez se habla más de greenwashing. De hecho, Joaquín lo ha mencionado en su intervención, ¿no? Esa sombra del greenwashing cada vez está más y se habla más en el mercado. De hecho, recientemente las ESAs publicaban un informe y me gustaría destacar que en ese informe ellos los datos que apuntan, pues los supuestos incidentes de greenwashing que comparan los mercados, el europeo y el estadounidense, y por primera vez en el pasado año los supuestos incidentes de greenwashing supera Europa a Estados Unidos. Y ellos mismos mencionan en el informe, ¿no? que bueno, pues que esto puede ser también debido no tanto a que las acciones de los productos o de los fabricantes de productos haya cambiado, sino también a la propia presión que se están poniendo sobre este tema, que están bajo un mayor escrutinio y la exigencia del propio marco que se está poniendo, ¿no? Porque es verdad que la industria está volcada con la sostenibilidad más si cabe en el ámbito europeo. No sé qué opinión os merece esto, qué estáis haciendo desde las plataformas, esta colaboración en reportar más información. Fernando, ¿quieres Sí, a ver, yo creo que hay también una mayor concienciación sobre la sostenibilidad en Europa que en Estados Unidos. Ahí sí que Europa lidera un poco el movimiento a nivel mundial y eso hace que pues en Europa estemos más pendientes de problemática como el greenwashing, pero también es nuestra responsabilidad como proveedor de datos pues evaluar, digamos, la autenticidad de esas ofertas ESG. O sea, la pelota en parte está en nuestro campo, aunque también en el campo de las propias autoridades europeas, ¿no? Y americanas. Ahí yo creo que ambos tienen que luchar por el mismo objetivo, ¿no? Que es realmente autentificar las propuestas ESG que emiten las gestoras, ¿no? Entonces, ahí nosotros pues claramente estamos en ese terreno de intentar comprobar y evitar pues, el greenwashing. Yo
rompería una lanza a favor de los proveedores de información, ¿no? de nosotros, ¿no? en ese sentido. Ahora porque, que estáis aquí, lo sé. Sí, sí, hay que decirlo, porque efectivamente nosotros partimos de una base, que es la información es transparencia. Entonces, y la información que nosotros recopilamos es una información que es objetiva, que digamos es pública, es información que realmente proporciona claridad es justo lo contrario que el greenwashing, con lo cual nosotros de alguna manera directamente contribuimos, pero iría más lejos porque en el sentido de que nosotros también marcamos el camino nosotros junto con la propia, digamos, industria, marcamos el camino a la regulación. Es decir, nosotros, digamos, vamos anticipando como proveedores de información, pues esas necesidades que la industria las vamos cubriendo y al final lo que ocurre es que acabamos convergiendo, ¿no? Es decir, el regulador, nosotros partimos de unos criterios, lo que comentabas antes, ¿no, Fernando? Partimos de unos criterios que quizás el rating de MSCI no coincide exactamente con, y ya estamos esperando, anticipando que el regulador va a definir cuál debe ser el rating exactamente, cómo va a ser, como ha hecho previamente con el articulado SFDR, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros al final, en ese sentido, estamos tomando el pulso más a la industria y, por lo tanto, anticipamos esas necesidades que luego el regulador pues lo pone, ¿no? Entonces, yo creo que hay que decir que el proveedor de información aplica transparencia y, por lo tanto, pues contrapesa, ¿no? esa posibilidad de greenwashing, ¿no? Vale, y en ese anticiparse, como decías, a la regulación, y ya que nos estamos quedando casi sin tiempo, pero os quería preguntar, soluciones innovadoras, ¿no? que se estén planteando, ¿no? En ese testar que tú decías de los propios inversores, ¿qué necesidades tienen? ¿Qué soluciones innovadoras, qué otras ofertas, ¿no? tenéis planteadas en la plataforma? Anticipadnos un poquito. ¿Qué es lo que nos viene? Te comento por nuestro lado, ¿no? Nosotros lo que hemos identificado, como decía antes, es ya en el ámbito de la distribución, con lo cual nosotros desde el punto de vista, digamos, de soluciones digitales para las entidades distribuidoras, pues estamos poniendo encima de la mesa diferentes soluciones, pues en primer lugar ayudarles en el proceso de análisis y selección de esa gama sobre la base de los modelos de distribución que tienen establecidos, si están en asesoramiento, con la información ESG, MiFID II, pero previamente también con la elegibilidad de clases, que también que tuvimos años atrás, ¿no? Es decir, al final, digamos, poner a disposición de la entidad pues, la gestión de la gama, ¿no? Y en el lado del propio inversor, pues dotarle de herramientas que le permitan pues seleccionar por sí mismo sobre la base de esos criterios en concreto de ASG, pues oye, si tiene interés en una ODS determinada o en varias ODS, pues si hay detrás algún vehículo que eso lo cumple. En definitiva, digamos, toda la información que recopilamos, pues ponerla a disposición del inversor para que tome sus decisiones de inversión. Ana. Bueno, por nuestro lado, lo que estamos viendo es, bueno, ya hablamos un poco de lo que es, digamos, las dificultades que en este momento se están viendo en términos de reporte, un poco lo que estábamos hablando del greenwashing. Entonces estamos viendo, por ejemplo, que hay un flujo de fondos clasificados como nuevos hacia fondos 8, para ser un poco más conservadores, digamos, y estar un poco menos expuestos al riesgo de greenwashing, pero al mismo tiempo tiene también que haber un balance de cómo poder llegarle con esta información al consumidor final, porque estos términos de los que hemos estado hablando son bastante técnicos, que tal vez no son de conocimiento público o general, qué es lo que se quiere realmente, ¿no? Llegar al inversor final y poder entonces integrar más y más estos factores en los productos de inversión. Entonces, lo que estamos viendo es cómo poder expresar en términos, por ejemplo, de impacto sostenible de una forma más fácil
hacia los consumidores finales. Entonces lo que hemos visto es, por ejemplo, cómo ligar esto a los 17 SDGs de las Naciones Unidas. Es tal vez, digamos, términos de lenguaje que son más generales hacia el público y que pueda ayudar también a los fondos a diferenciarse. Y el segundo punto va ligado a diferenciación. Si todos los fondos ASG en este momento están yendo hacia ser clasificados como artículo 8, ¿cómo se van a diferenciar? Entonces están buscando métricas más allá de la regulación, de las que puedan comunicar en términos de sus fondos. Preguntas hacia biodiversidad. ¿Cómo vamos a enfocar dentro de diversidad? Tal vez comunicar más targets que tengan a futuro sobre decarbonización. Entonces, en lo que estamos viendo por nuestro lado, tenemos un modelo que se llama el Implied Temperature Rise, que es básicamente mirando hacia el futuro, qué tan alineados o no están con estándares internacionales como el Paris Agreement. Entonces, lo que vemos es, sí, necesidad de productos innovadores para que los fondos puedan seguir diferenciándose en el mercado. Fernando. Sí, yo destacaría quizás algo que ya ha comentado Ana María, que es pues, sobre todas las soluciones de impacto, que yo creo que ahí pues, responde un poco pues, a esa tendencia de ser más preciso en la definición de lo que es una oferta ESG. Y luego también pues, soluciones climáticas que responden pues, digamos, a nuevas regulaciones, ¿no? Y estoy pensando más concretamente en toda la problemática del net zero, por ejemplo, que yo creo que ahí también responde pues, a esa gran tendencia de definir de mejor manera lo que es la oferta ESG por parte de las gestoras de fondos. Sí me centraría en esas dos soluciones que yo creo que son beneficiosas para el inversor final. Muy bien, pues muchas gracias. Con esto hemos concluido. No sé si queréis comentar alguna cosa final o no. Sí, yo voy a aprovechar el año que viene, digamos, a propósito del 10º aniversario, pues estamos trabajando junto con SpainShift en lanzar pues una radiografía, ¿no? de los fondos sostenibles, de las cuales pues estamos trabajando y bueno, pues he visto la ocasión de que era un buen momento para anunciarlo, ¿no? Nosotros, algunos sabéis que estamos publicando regularmente pues un informe de fondos sostenibles, donde se puede monitorizar cómo está la industria en España, pero en este caso vamos a incrementar digamos, la información que junto con SpainShift vamos a elaborar y que, bueno, espero que podamos presentar el próximo año. Muy bien, pues esperamos impacientes esa radiografía. Pues aquí terminamos este panel. Nada, muchísimas gracias a vosotros por el debate, ha sido muy interesante. Nada, espero que les haya resultado de interés y damos paso a la siguiente mesa y damos paso a Miriam. Muchas gracias. Ladies first. Uy, va. Buenos días, queridos amigos y compañeros. Pues en definitiva somos compañeros en transmitir este impulso por la sostenibilidad en España. Yo también querría agradecer en primer lugar pues tanto a CK Bank como a SpainShift pues, que han contado con Ibercaja Gestión para participar en este evento de clausura de la exitosa semana de la ISR 2023, que precisamente pues, estuvimos juntos en Zaragoza este pasado martes en una sesión altamente interesante sobre transición energética, como se ha mencionado anteriormente, en el emblemático lugar para nosotros de Mobility City, que tomó su importancia a partir de la Expo, con lo cual pues todo muy unido, ¿no? Esa transición energética, uso de recursos, etc.
Para nosotros también está muy manido, pero sí que es cierto, para nosotros forma parte de nuestra razón de ser en Ibercaja. Pero no solo eso, sino que me atrevo a decir alta y claramente que forma parte de nuestra estrategia, puesto que hemos hablado de rentabilidad, forma parte de nuestra estrategia. Y por tanto, pues en esta introducción y en este agradecimiento me gustaría elogiar la labor de SpainShift, pues claramente en esta materia de divulgación, de formación y de impulso de la sostenibilidad en España. ¿Yo quién soy? Pues yo soy Miriam Fernández, soy jefa de inversiones temáticas en Ibercaja Gestión y desde ya hace 15 años gestora de fondos de inversión de renta variable. Anteriormente he sido la responsable de ISR, precisamente pues he estado involucrada, para que conozcáis pues en todo lo que vamos a ir hablando de pues la clasificación de fondos bajo SFDR, el desarrollo de políticas de integración de riesgos ASG, todo lo que tiene que ver con el relacionamiento con las compañías en cuanto al voto, en cuanto al diálogo, también en cuanto a la implementación, identificación, gestión, consideración, como sabemos todos, de estos principales impactos adversos. También de la mano de SpainShift y ya desde hace mucho tiempo, desde Ibercaja Pensión, pues hemos visto cómo éramos muy pocos los que íbamos a las sesiones de SpainShift en materia de sostenibilidad, y yo podría estar hablando una hora simplemente de esta trayectoria que he estado yo viviendo en mis carnes ya desde hace tiempo sobre ello, ¿no? Y el grado de detalle, y bueno, aquí veo muchas caras con las que tengo contacto prácticamente a diario, y por tanto pues esto es una industria que ha crecido, pero que no hay que olvidar pues, que lo que se fomenta es la sostenibilidad de verdad. Por tanto, pues también esa lanza a favor de todos los que participamos en esta industria, porque siempre estamos amenazados por ese greenwashing. Bueno, y ahora pues sigo implicada en todas estas materias pues porque gestiono prácticamente la totalidad de los fondos artículo 8 de nuestra casa, Ibercaja Gestión. ¿Qué más me gustaría deciros? Pues que vamos a entrar ya dentro del coloquio de la mano de dos grandes expertos y vamos a tratar temas, pues como tenemos aquí, pues vamos a abordar pues esas clasificaciones, quizá temas más arduos, ¿no? Pues esas clasificaciones de fondos SFDR, esa terminología, términos ASG, términos de sostenibilidad que podemos utilizar, ¿no? Y a la vez, pues de la mano de Beatriz y de Juan, pues vamos a ir viendo también muchos otros temas normativos y también de las propias dinámicas de mercado. Entonces voy a pasar a presentar a los ponentes. Beatriz Benítez es asociada principal de FinRec 360, que es una boutique de abogados y consultores especializados en regulación financiera. Hasta su incorporación en septiembre del 16, Beatriz trabajó en Deloitte durante más de 6 años, prestando asesoramiento especializado a entidades financieras, tanto nacionales como internacionales. Y por tanto su trayectoria profesional ha estado enfocada en la implementación de toda esta nueva normativa, revisión de modelos de negocio y estrategia de entidades financieras. En estos últimos años pues se ha especializado en esta normativa de finanzas sostenibles que hoy nos viene a comentar, gestionando numerosos proyectos de implementación, asesorando en el diseño, transformación de productos en sostenibles y prestando asesoramiento regulatorio experto en la materia. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con un máster en Bolsa y Mercados Financieros por el IEB, Instituto de Estudios Bursátiles. Por su parte, Juan Marín es agente de Selinca AV desde 2012, desarrollando tareas de representación de gestoras extranjeras para España. Previamente y desde el 91, ha estado trabajando con diversas gestoras extranjeras en España, Europa y Latinoamérica, como pueden ser Invesco, Fortis Investments e Investec AM. Hoy en día representa a OFI Invest, que es la quinta gestora francesa por activos en gestión y que debido a su origen como gestora de mutualidades francesas tiene muy arraigado el enfoque de gestión responsable desde hace muchos años y también es asociada a SpainShift. Beatriz y Juan, bienvenidos. La inversión sostenible, como ya hemos dicho, pues ha evolucionado mucho en estos últimos años. Yo me atrevería a decir que muchísimo y a una gran velocidad en los últimos 5 años y especialmente en los últimos 3 años a golpe de directiva y de norma técnica. Se han desarrollado terminologías y jergas que los que estamos metidos en la materia podríamos estar hablando y nadie nos entendería. Pero bueno, fuera de bromas, pues la industria la industria de gestión de activos, me atrevo a decir que se ha familiarizado con todos estos términos y que está trabajando actualmente muy duro en favorecer la transparencia y la integración de riesgos y también oportunidades ASG. Una de estas principales olas que hemos tenido que surfear es esa combinación de SFDR con MiFID verde, ¿de acuerdo? Pues en un ejercicio duro de combinación de esa clasificación de fondos, pero acorde con su comercialización. Y al respecto, ESMA, la Autoridad Europea de Valores y de Mercados, pues ya en noviembre publicó una consulta sobre directrices en materia de terminología para la nomenclatura de los fondos de inversión sostenibles. Beatriz, como experta en la industria,
¿Nos puedes arrojar un poco de luz sobre todas sobre esta consulta, esta terminología de fondos ASG y también, por favor, toda esta tendencia de clasificación de fondos bajo SFDR que se ha producido últimamente y que puede venir a futuro? Gracias, Miriam, y muchas gracias a SpainShift y CKBank por esta invitación. Pues sí, como decías, nos toca a nosotros los abogados, ¿no?, la parte más ardua de esas intríngulis de la normativa y de ver pues qué está pasando, qué dice ESMA, qué dice la CNMV y cómo va todo evolucionando, ¿no? Como dices, pues ahora en noviembre se publicó este borrador de directrices de la ESMA que lo que trata es de pues, fomentar precisamente como hablábamos antes, ¿no?, el greenwashing, el decir, oye, vamos a ver qué pasa con los nombres de los fondos porque entienden que es una herramienta de marketing muy importante y que los inversores pues muchas veces lo primero que ven es el nombre de los fondos y ya se hacen una idea preconcebida de lo que está ocurriendo y dicen vamos a intentar regular un poquito más todavía que ese nombre de los fondos realmente sea consecuente con lo que hay en las inversiones, ¿no?, en la política de inversión de ese producto. Estas directrices todavía están en borrador y es verdad que están suponiendo, ¿no?, dan mucho ruido porque ya teníamos esa primera clasificación de artículo 8 y artículo 9 que nos dice cómo tienen que ser, qué características tienen que cumplir para ser 8 y para ser 9. Y estas nuevas directrices lo que hacen es que todavía restringen un poquito más esa clasificación porque lo que plantean es unos umbrales cuantitativos, o sea, van más allá, ¿no?, y ya ponen unos límites al uso de los nombres y de los términos ASG en los nombres de los fondos para que tú puedas ponerlos, ¿no?, y que realmente sea, como decíamos, consecuente con lo que hay debajo. Entonces, ¿qué es lo que establece? Que para usar la terminología ASG tiene que el 80% de las inversiones realmente estar relacionadas con esa promoción de características ASG en los artículos 8 o las inversiones sostenibles en los artículos 9. ¿Vale? En el artículo 9 siempre es relativamente más fácil porque como ya la normativa SFDR te establece que la totalidad de las inversiones tienen que ser inversiones sostenibles, pues un artículo 9 ya va de suyo que cumple esto, ¿no? Pero en el artículo 8 ya se complica porque la normativa establece que el 50% al menos tiene que ser tiene que cumplir esas características de promoción de características ASG, ¿no? Y entonces esto ya, si tú a ese artículo 8 le quieres poner en el nombre alguna terminología ASG, tendrías que aumentar hasta ese 80%, con lo cual ya todavía ese umbral cuantitativo pues, es mucho más alto, ¿no? Y ya empezamos a ver ese miedo de decir, uy, voy a ver si cumplo o no cumplo, ¿no? Por otro lado, ya directamente para incluir la palabra sostenible o similares, tiene que cumplirse que el 50% sea realmente inversiones sostenibles. De nuevo, un artículo 9 lo tiene fácil porque ya en la totalidad de las inversiones son inversiones sostenibles o deberían serlo, ¿no? si quiere clasificarse como artículo 9, pero en el artículo 8 no es así, ¿no? En un artículo 8 ya sabéis que promociona características sostenibles, pero no tiene por qué tener inversión sostenible. Ahora, como decíamos, hubo esa tendencia, ¿no?, de esos artículos 8, convertirlos en lo que en la industria hemos llamado artículo 8 plus, incorporar algo de inversión sostenible para que puedan clasificarse en esa MiFID II que decías, ¿no?, de que puedan computar para cubrir las preferencias de sostenibilidad de los clientes, porque ahí te exigía consideración de PIAs o inversión sostenible, ¿no? Entonces, muchos de los fondos artículo 8 ya son 8 plus, y tienen inversión sostenible, pero la realidad es que son porcentajes bastante más bajos en general que ese 50%, ¿no? Entonces un artículo 8 no podría llevar en su nombre la palabra sostenibilidad o similares si no alcanzase ese porcentaje del 50%. Entonces vemos que de nuevo pues son unos umbrales muy exigentes. Y por otro lado, términos como impacto o similares, ¿no?, impacto social, impacto medioambiental, lo que te dice la normativa es que, y esto sí que está menos digamos, menos desarrollado en las directrices y es una de las cosas que en el Open Hearing, por ejemplo, la industria pedía, ¿no?, que se enfocase un poco más o se definiese un poco más, realmente tienen que generar ese impacto positivo, ¿no? O sea, tú no puedes decir que eres de impacto si realmente no estás persiguiendo en ese objetivo de inversión el tener un impacto positivo ambiental o social, ¿no? Entonces vemos que se complica mucho, pero ¿qué ocurre? Que es que esto en realidad no es tan nuevo, ¿no? Ahora parece que hace mucho ruido porque viene con esas directrices que realmente lo ponen ya en una norma, ¿no? Pero la CNMV y la ESMA, ya desde el año pasado, que todo esto ya existía, ¿no?, y había muchos fondos con esa nomenclatura y esos términos verde, ASG, sostenible, impacto, etcétera,
ya lo tenían establecido en sus criterios, ¿no? En el documento de preguntas y respuestas de la CNMV y en el Supervisory Briefing de ESMA ya aparece cómo tienes que utilizar esa terminología. Lo que pasa que no establece esos criterios cuantitativos tan exigentes, ¿no? Ahora es algo un poco más teórico y que es verdad que lo que te dice es, oye, impacto solo si realmente hay un impacto positivo, ¿no? Esa búsqueda de la generación de impacto positivo, términos ASG si realmente son consistentes con la política de inversión y sostenible solo si hay inversión sostenible, pero no te establece un porcentaje. ¿Qué ocurre y qué estamos viendo? Claro, cada vez es más que exigente, ya era complicado ser artículo 8 y artículo 9, ya vimos una oleada de reclasificaciones de 9 a 8 cuando las entidades vieron que tenían que rellenar un anexo de sostenibilidad con un montón de información y un montón de datos y dijeron, bueno, es que no llego, ¿no? No llego a todo lo que me están exigiendo y bajaron un escalón de 9 a 8 en general, ¿no? Ahora otra vez lo estamos viendo y estamos viendo que la CNMV ya ha instado a varias entidades con esta, ¿no? Un poco anticipándose, no exigiendo porcentajes, pero sí en base a estos criterios que ya están establecidos en los documentos de preguntas y respuestas, a cambiar el nombre de los fondos, y ya hemos visto algunos que han cambiado el nombre, o si no quieres cambiar el nombre, porque eso claro tiene todo el impacto comercial también, a ver cómo le explicamos a los clientes que yo decía que era sostenible y ahora lo quito el nombre y ya no es el fondo no sé qué sostenible, pues a subir, ¿no? Esos criterios de selección de las inversiones y cambiar su política de inversión, ¿no? Es que sea más exigente. Y ya lo estamos viendo, ya está ocurriendo. Con lo cual, esto que si ya está ocurriendo sin esas directrices de la ESMA, cuando ya entren en vigor, suponemos que, claro, todas esas clasificaciones tendrán que revisarse, ¿no? Porque habrá muchos fondos, claro, al final es la forma muchas veces de identificar, también lo hablaban en el anterior panel, es que te tienes que diferenciar un artículo 8 y un artículo 9 de alguna forma y pues con el nombre de los fondos y las características de esa política de inversión no hay otra manera, ¿no? Entonces veremos seguramente de nuevo pues, o cambios en los nombres de los fondos o reclasificaciones de 9 a 8 de nuevo o más cambios, ¿no? Más exigente y al final es verdad que cada vez es más exigente, pero bueno, yo creo que es un poco siempre con esa lucha por evitar el greenwashing y que realmente un inversor tenga claro dónde está invirtiendo, ¿no? Y que si quiere algo verde, pues realmente lo sea, ¿no? No nos sumemos a la ola de la sostenibilidad, porque ahora hay que ser todos muy sostenibles y que realmente cuando investigas esas inversiones no se cumpla. Muy útil, Beatriz. Juan, vamos a cambiar de normativas a tendencias de mercado. ¿Qué tipo de sostenibilidad quiere al final integrar un cliente? ¿Existen diferencias, por ejemplo, entre un cliente retail o institucional? ¿Qué nos puedes comentar? Bien, bueno, pues muchas gracias SpainShift, muchas gracias a CECA por acogernos hoy. En mi caso yo no soy muy experto en los temas de ESG o de ASG. Bueno, ahora ya somos todos. Soy muy fan, pero no soy un experto. Y en este caso, además, bueno, me han encargado la tarea de venir a representar a Ofinvest, que es una gestora francesa, como nos ha explicado Miriam, muy grande, muy imbuida dentro de la economía circular francesa por pertenecer a grupos mutualistas, y ellos todo el tema de la inversión socialmente responsable pues lo llevan muy dentro, como se dice ahora a los modernos, en el ADN, no en el ADN de una empresa, pero bueno. Y ellos, no te voy a hablar de tendencia, perdona Miriam, sino voy a conectar un poco con lo que ha dicho Beatriz, porque sí creo que es interesante ver el problema práctico que pueda tener una gestora a la hora de definir si quiere ser artículo 8, artículo 9, 6 o lo que sea. Y el problema, según me contaban Luisa Flores, que es la gran experta, es una señora colombiana, gran experta en temas de ASG dentro de OFI, el problema es que, como debería ser, es que las empresas donde se va a invertir comunicaran todos sus parámetros, indicadores de taxonomía y de PAIS, o de PIAS, como se dice en español, y a partir de ahí los gestores pudieran recoger todos esos datos y meterlos junto con el análisis financiero
definir cómo va a ser el fondo en cuestión que quieren poner delante de un inversor institucional o un inversor particular, y ese inversor diría, pues este fondo me conviene o este fondo no me conviene, independientemente que fuera artículo 8 o artículo 9, pero previamente diría eso. ¿Qué ocurre? Que con la entrada de MiFID II el año pasado, lo que ha pasado es que, primero, las empresas no dan indicadores. Hasta 2025 no va a ser obligatorio darlos, con lo cual ya, como gestor, tienes un problema, y es que no sabes a qué te tienes que acoger. Y con eso tienes que construir un producto que ya veremos lo que es. Pero la MiFID lo que decía es que ha obligado a preguntar primero a los inversores, potenciales institucionales o privados, qué es lo que quieren en términos de sostenibilidad. Y claro, los inversores pues no tienen mucha idea de lo que quieren en términos de sostenibilidad, porque lo lógico era poderles poner delante los productos sostenibles que se pueden hacer con la información que existe. Y ahí está fundamentalmente el problema. Y este problema lo vemos en que actualmente en un estudio que ha hecho BNP Exane, y es que cuando uno mira al alineamiento de los fondos artículo 8 o artículo 9 con la taxonomía, se encuentra que el 91% de los fondos artículo 8 no tienen ningún alineamiento con la taxonomía. Cero. Igual es un lío. Y en el caso de los artículos 9, el 73%. O sea, que el 73% de los fondos que se dicen ser artículo 9, es decir, que tiene impacto, no tengan ningún impacto, joder, es dramático. ¿Vale? Entonces, al final, ¿qué es lo que hacen las gestoras? Pues las gestoras lo que están haciendo es básicamente ver las mejores prácticas que se pueden hacer en función de los productos que quieren vender y crear esos productos preguntándole básicamente a los clientes. Y eso luego lo ligamos con las tendencias que pueden pasar. Muy bien. Precisamente el pasado mes de abril, pues la Comisión Europea ya hizo públicas sus aclaraciones a las preguntas de las ESAs del pasado septiembre, donde se plantearon pues muchas cuestiones. A mí la más esperada por nuestra parte, por ejemplo, por las gestoras, era esas aclaraciones relativas al artículo 217 y a la definición de inversión sostenible, si esto estaba vinculado a llevar a cabo una actividad económica parecido a lo que es la taxonomía, o si podíamos utilizar pues indicadores más de cómo lleva a cabo esa práctica, no el que lleva a cabo, sino cómo lleva a cabo la empresa esa actuación, que no tuviera por qué ser una actividad que todos podamos entender como sostenible o que pudiera estar categorizada por la taxonomía, ¿no? Entonces, yo, Beatriz, lo que te quería pedir es que nos aclares, te pido cosas complicadas, pero menos mal que contamos contigo, no sé si que aclares pues todas estas conversaciones, todas estas cartas entre Comisión Europea y esas, y sobre todo, que es de mucha utilidad, pues que es más destacable en términos de aplicación de la normativa y de su supervisión, como has dicho, por parte del regulador. ¿Qué se está viendo? ¿Qué se puede ver a futuro? Danos algunas pistas. A ver, efectivamente es complicado porque es una normativa muy compleja, y hilando un poco con lo que decía Juan, lo complicado de esta normativa es precisamente que es como un puzzle, ¿no? Todas las piezas van encajando unas con otras, y SFDR, MiFID II, taxonomía, pues todas están relacionadas, y eso efectivamente se vio mucho con el preguntar a los clientes por sus preferencias de sostenibilidad, que como decía Juan, bueno, es que pues te dicen pues sí o no, pero claro, cuando le preguntas, ¿pero en qué porcentaje de inversión sostenible conforme a taxonomía quiere usted que sus inversiones estén alineadas? Pues yo qué sé, no tengo ni idea, ¿no? Y entonces esa es la complicación, y efectivamente, claro, es una normativa que yo siempre lo digo, es como muy finalista y nosotros estamos al principio del camino, ¿no? Entonces el trabajo es complicadísimo porque te están exigiendo que le preguntes a tus clientes ese porcentaje de alineación con taxonomía que quiere,
y realmente no hay producto que responda. Y entonces cuando ya me ha contestado que sí, que quiere un 90%, me dice, bueno, pues no puede ser, lo siento mucho, ¿no? Entonces, pues es muy complicado porque la normativa es muy ambiciosa y va a un ritmo, como tú decías, Miriam, al principio, frenético, o sea, es que no paran de salir cosas. Entonces, ¿qué se necesita? Pues esas aclaraciones de los supervisores. Era fundamental que explicasen qué se consideraba inversión sostenible, justamente también porque con MiFID decías, vale, solo me caben o productos alineados con taxonomía, que no hay, o productos que consideren PIAs, que bueno, pues alguno empieza a ver porque ya no te queda más remedio, o que tengan inversión sostenible, ¿no? Un 9, artículos 9, o 8, como decíamos antes, que hayan sido plus, que tengan esa inversión sostenible o que tengan en consideración PIAs. ¿Qué es inversión sostenible, no? La normativa, el artículo 2.17, efectivamente es que es muy amplio, pues todo lo que tenga que ver con ámbito ambiental, con social, y entonces pues nada, pues aquí meto yo cualquier cosa, ¿no? Esas aclaraciones, pues por desgracia, tampoco es que hayan dado muchísima luz y lo que te dicen es que sí que enfatizan en que son las entidades las que tienen que tener su metodología y sus criterios para poder realmente asegurar y garantizar que se cumplen lo que ellos ven como las 3 patas fundamentales de una inversión sostenible, y es que contribuyan a un objetivo sostenible. En la mayoría de los casos aquí lo que vemos es pues, la contribución a alguno de ese, ¿no? Y es verdad que hace poco salía el estudio que había hecho también la CNMV de los artículos 8 y artículo 9, y lo que decía es que esa definición actualmente es muy general y la mayoría de los fondos únicamente dicen que contribuyen a los ODS, pero tampoco te especifican a cuál de ellos o a cuáles de ellos, ¿no? Y sí que instaba a las entidades a que pues, concretasen un poco más, porque claro, contribuir a los ODS son 17, son muchos y muy diversos, ¿no? Entonces realmente el concretar un poquito más esa contribución a los objetivos, ¿cómo era? El segundo de los pilares de la inversión sostenible es el principio de no causar daño significativo, que también es otro término ya de por sí complejo, ¿no? Pero que tienes que asegurar que se pueda cumplir. Y el tercero es el principio de buena o sea, que siempre existan las prácticas de buena gobernanza, ¿no? Aquí siempre decíamos que la A, la S y la G, pues tú puedes ir por la A, puedes ir por la S, pero la G tiene que estar sí o sí, ¿no? Y este es uno de los pilares que decíamos que es fundamental en esa definición que han hecho de inversión sostenible. Esta es la tercera carta de la Comisión, teníamos también documento de ESMA y bueno, gracias a Dios hace un par de semanas, el 17 de mayo, por fin hicieron un compendio de todas esas cartas que estaban desperdigadas, que tú decías, ¿dónde decía que no sé qué? Y vete tú a buscar eso, ¿no? Pues por fin lo han juntado, lo cual es buena noticia. Y se supone que se irá actualizando, pues como pasa con los documentos de preguntas y respuestas de la CNMV, con lo cual, bueno, por lo menos facilita un poco, ¿no?, esas interpretaciones, porque es verdad que la norma es muy compleja y, como decías, viene mucho por delante. Las directrices de la ESMA, que se supone que se aprobarán en el que estábamos comentando antes del nombre de los fondos, que se aprobarán en el tercer trimestre. Ahora que acaba de empezar a estar en vigor los anexos de sostenibilidad y el reporte de PIAs, pues ya han propuesto modificarlos y también a final de año se espera pues una nueva modificación de las plantillas, ¿no? Como es que va tan rápido que yo creo que ellos mismos en la normativa se dan cuenta de que tienen, o sea, que hay cosas que tienen que ir evolucionando y tienen que ir cambiando, ¿no? Entonces es verdad que dices, pues se acaba de entrar en vigor el 1 de enero y en abril ya teníamos la consulta que lo cambiaba y un mes antes me cambiaron para meter gas nuclear, ¿no?, la energía nuclear y el tal. Entonces es que va a un ritmo frenético. Pero porque eso, es un objetivo muy ambicioso y tienen que ir ellos mismos evolucionando y, como decíamos, acompasando un poco con el mercado y las dificultades que se van encontrando. Más cosas, es que tenemos, que comentábamos, ¿no?, la Directiva de Información Corporativa de Sostenibilidad, los objetivos de taxonomía que se están desarrollando, los 4 restantes objetivos ambientales y los sociales, y también se esperará próximamente. Enlazando con el primer panel, pues también estos proveedores de datos que pretenden también un poco regularlo para que sea más o menos unos criterios similares y que pues lo que uno le parece, un proveedor parece que es muy verde y otro no, pues que haya un cierto criterio también homogéneo. Las estándar de bonos verdes, o sea, es que no para. Esta normativa, la verdad es que nos va a tener entretenidos. Diligencia de vida también, que se acaba de aprobar por el Parlamento. Justo. Sí, no para. O sea, que nos espera... Bueno, todos estos desarrollos también nos van a ayudar a esa principal crítica que has apuntado, Juan, que es la información por parte de las propias empresas. Yo creo que sí que es cierto pues que todos estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos y es de las
patas de la industria financiera donde más colaboración entre diferentes actores existe para intentar sacar adelante todos estos requerimientos regulatorios que es muy arduo realmente, porque hace falta un entendimiento profundo de lo que se está solicitando, de los cambios que ha habido y de los sesgos, pero cuando llegaremos a un punto en el que pues habrá datos de taxonomía, como ya se está produciendo, ya se están publicando en este primer año estos datos de taxonomía. Yo estuve mirando un poquito la plataforma de Sustainalytics y por lo menos pues tenemos 30 compañías pues ya con datos reportados, no estimados sobre taxonomía, y antes era inferior, ¿no? Pues vamos viendo cómo poco a poco, estoy intentando ser positiva dentro de todo este caos, ¿sí? Estamos viendo cómo pues poco a poco se va produciendo este reporte y se va a producir, ¿no? Con todos estos desarrollos regulatorios que comentas, pero bueno, mientras tanto pues otra nueva ola a surfear. Hemos hecho un buen repaso de la regulación y también del estado de la realidad, ¿no? de lo que se nos exige antes de que exista del cliente final. Hemos percibido todos pues ese aperturismo, ¿no? Por parte de Comisión Europea por el momento sobre cómo abordar un 2.17 o como has indicado el do not significant harm, no causar daño significativo, todavía sigue estando en la mano de los inversores definirlo, definir nuestras metodologías y transparentar, porque ese FDR sigue siendo un ejercicio de transparencia, pero por ello os quiero preguntar si consideráis que sería bueno para el conjunto del mercado pues que existiera un estándar, un etiquetado, ¿no? Que existiera un etiquetado de los productos financieros que certificara esa sostenibilidad, pues como cuando vas al supermercado y puedes ver, ¿no? Qué letra tiene ese determinado producto. ¿Consideráis que se puede llegar a ello? ¿En qué estado está? Comenzamos por Juan, si quieres. Sí, muy bien, gracias. Pues el etiquetado, sí, importante, debería ser muy importante, pero desgraciadamente todavía los inversores son muy locales. Yo recuerdo cuando trabajaba en Invesco, iba a París a ver a mis colegas y les decía, chicos, tenemos que vender un fondo de renta variable americana y tal. Y me decían, no, aquí en Francia los inversores franceses quieren comer en un restaurante francés, quieren ver películas francesas y quieren invertir en acciones francesas. Y entonces aquí se ha creado las etiquetas locales que son, digamos, para los inversores el elemento principal para fiarse de que una inversión en un determinado fondo es realmente lo que es, o lo que pretende ser, lo que él quiere que sea, y no es algo de greenwashing. Es decir, que no hay todavía una conmutación de que un fondo alemán con una etiqueta ISR local alemana sea aceptado por inversores franceses o inversores españoles o inversores de lo que sea. Y en ese sentido, claro, lo que hemos visto es que del crecimiento exponencial que ha habido a partir de MiFID en la venta de fondos y en la producción de fondos ISR o ASG, porque realmente los datos es que los ves que son así a partir de MiFID, el 50% de todos los fondos europeos se dicen que son ASG hoy en día, o sea que es una cantidad importante, pero probablemente como no hay esa calificación transeuropea, pues eso no se traduce en que todos esos fondos sean de verdad puros y que lo que veremos probablemente sea un recorte en las calificaciones, sobre todo el artículo 8, para evitar el greenwashing. Y probablemente sea algo que tengan que hacer las propias gestoras para poder, precisamente cuando salga la etiqueta europea, ya definitiva, algo que se pueda vender de verdad por todos los países donde se distribuye. Sí, yo desde el punto de vista más regulatorio es verdad que la etiqueta es un poco lo que está buscando SFR, yo creo con el categorizar un artículo 8 un artículo 9 con unas características distintas. Lo que pasa que yo creo que es algo que sí que, como tú decías, ¿no? En la industria entre todos nos entendemos con esta jerga tan complicada, pero un inversor todavía no. Entonces puede que una etiqueta, ¿no? El etiquetar ese producto
como verde, muy verde o marrón, ¿no? Pues le ayudase a saber en lo que está invirtiendo. Yo creo que sí que sería bueno. Lo que pasa que ahí volvemos un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Esta complejidad y esta ambición de la norma por el reorientar los flujos hacia inversiones sostenibles, hacia esos capitales más sostenibles, pues tiene que hacerse de una forma que no expulse, digamos, del mercado a las entidades, ¿no? Y yo quiero ser verde, pero es que me lo ponen tan difícil que no llego, ¿no? Y no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, esa combinación de lo que persigue la normativa, que yo creo que es muy bueno y que realmente es un objetivo pues muy loable y que todo el sector financiero pues tenemos que ir de la mano en esto, ¿no? Y el alcanzar esos objetivos que al final pues nos tienen que beneficiar a todos, pero que tiene que hacerse de una forma que sea posible, ¿no? Por un lado, para evitar el greenwashing y que realmente, pues oye, yo soy verde y lo digo y quiero esta etiqueta y realmente cumplo con ello, ¿no? Y eso nos va a ayudar. Pero a mí otra expresión que me encanta, que es lo del green bleaching, que es realmente, oye, yo quiero ser verde, pero es que no me dejan, ¿no? Entonces me escapo de la regulación y no estos requerimientos que me ponen tan complejos y tan difíciles de alcanzar, ¿no? Y realmente estoy siendo más verde que otro que dice que lo es y no estoy cumpliendo con la normativa, ¿no? Entonces, yo creo que esa etiqueta tiene que estar muy bien pensada y de hecho es una de las cosas que yo cuando empecé a todo este mundo de la regulación es de las primeras cosas que se hablaba en la ecoetiqueta y ahí se quedó. Y poco se ha hablado más de ello, ¿no? Y no ha evolucionado. Entonces, y yo creo que es por esto, ¿no? Es por esa complejidad de, bueno, vamos a empezar por artículo 8, por artículo 9, ahora artículo 8 plus, ahora las directrices de los nombres y a ver si con esto voy ¿no? modulando un poco y encajando la ambición de la normativa con lo que es realmente la realidad de la industria, ¿no? Y con eso, pues, a ver si conseguimos que efectivamente a futuro haya una ecoetiqueta que yo sí creo que ayudará, porque realmente los inversores pues, no saben, ¿no? Tienen esa información. El anexo de sostenibilidad está fenomenal, pero es un anexo al folleto y el folleto no se lo entregas porque le entregas el DFI y el folleto solo es si te lo pide, con lo cual tampoco van a verlo. Y entonces, pues sí que puede ayudar, yo creo que sí. Pero tienen que hacerlo de una forma que no expulse a los actores del mercado y que realmente ayude a que todos vayamos en la misma dirección, ¿no? Muy interesante. Bueno, lo que nos queda con la etiqueta. Vamos un poco a una pregunta, es complicada, vamos a hacer un poco de bola de cristal y también de análisis, tampoco quiero que hagamos un purgatorio del 2022. 2022 fue un año muy complicado para los fondos sostenibles en general, sobre todo para los fondos sostenibles europeos, no tanto para los americanos que siguen sus propias reglas un poco más amplias o más laxas. Ya nos podemos imaginar todos por qué, pues está el conflicto geopolítico y por tanto a mí me gustaría preguntaros vuestra opinión sobre este 2022 y sobre bueno, las dinámicas y el potencial que la inversión sostenible e inversión socialmente responsable veis a futuro. Yo empiezo muy breve porque yo realmente como soy abogado estos temas se me escapan un poco más obviamente, pero sí que ha sido un año peor y yo creo que un poco también lo que vemos es que claro, eso se está usando un poco como argumento con lo que decían también en el primer panel de oye, la sostenibilidad y la rentabilidad, ¿no? Esa relación y esto se usa ahora para decir oye, es que los fondos sostenibles no son rentables, ¿no? Entonces esto no funciona. Yo espero que eso pues hombre, que se vea que es un contexto geopolítico específico, que es lo que ha afectado, que no es porque esté reñida la sostenibilidad con la rentabilidad, ¿no? Y que ese objetivo de ir hacia inversiones más sostenibles y reorientar los flujos de capitales hacia ellas, pues realmente funcione, ¿no? Y que se vea que no tiene por qué estar reñido una cosa con la otra, ¿no? Yo creo que es importante eso, como tú decías, el contextualizarlo en el año actual y que, si Dios quiere, pues que no tengamos más guerras y más pandemias y más cosas que hagan que los fondos sostenibles pues no funcionen y no persigan, ¿no? esos objetivos de la normativa. Y yo, hasta aquí. Pues te toca, Juan. Bien, pues 2022. Realmente 2022 hay que mirarlo en el contexto de lo que pasó en 2020. Sobre todo cuando hablamos de fondos de inversión socialmente responsable. ¿Por qué? Porque en el año 2020, a raíz de la crisis del COVID, se ve que hay muchísima ayuda gubernamental y supranacional hacia inversiones socialmente responsables, un poco pues en virtud de lo que estábamos viviendo en ese momento, ¿no? Y
bueno, pues se vieron realmente fondos que estaban cerca de la inversión socialmente responsable con unas subidas absolutamente impresionantes después de unas caídas relativamente grandes al principio del COVID. Y bueno, pues de alguna manera eso impulsó una tendencia enorme por parte de todas las gestoras de decir, bueno, hay que subirse en este tren, porque si no estamos en este tren, a futuro no vamos a ser nadie. Y perdón que voy a contar una anécdota tonta, pero me llamó la atención hace un mes en una reunión que tuve en Andorra con un grupo de inversores institucionales y banqueros privados, en donde se presentaban muchos fondos, y yo estaba allí con otra de las compañías que representamos en Selinka, y todos aquellos oyentes de fondos y los que asistían a la presentación me decían: estamos hartos del ESG, del ASG, estamos hartos, no podemos más. Hoy en día cualquier gestora que se precie nos suelta aquí un rollo sobre inversión socialmente responsable, cuando hace un año no nos decían absolutamente nada sobre esto. Resulta que compañías que no nos han dicho nada en 10 años, 12 años que llevamos trabajando con ellos, de repente tienen 30 años de track record en inversión socialmente responsable. Claro, no podemos más. Esto es un desastre. Y yo creo que ese hartazgo se ha trasladado desde un punto de vista de la necesidad de inversión a buscar un poco otra vez la vuelta a lo tradicional, oye, pues hay que invertir en petróleo, que es lo que va bien. Joder, desgraciadamente es un desastre, pero hay que invertir en industrias básicas, en commodities, cosas que probablemente no sean ASG, pero eso, entonces esa tendencia de lo que hemos visto en 2022 es como una reacción, digamos, a una desafección de probablemente una inflación de ASG. Pero por otro lado, tenemos los datos de que en 2022 no se ha parado de invertir en fondos ASG, los datos están ahí, se pueden comprobar, y 2023, pues la verdad es que siguen. Lo que pasa es que yo creo que lo bueno que está pasando es que por fin se está empezando un poquito a separar el grano de la paja de la inflación 2022, y yo creo que personalmente, después de todos los años que llevo en esta industria maravillosa de la gestión de inversión colectiva y ahora con el ASG por medio, es que el ASG no da más rentabilidad per se, pero ayuda a evitar muchísimos problemas. Yo creo que es muy bueno invertir en compañías que tienen criterios ASG muy importantes, porque es una manera de evitar que tengan problemas de cara al futuro. Y en ese sentido, a mí me parece que muchas veces es la parte que nadie toca, pero te ayuda a evitar los perdedores, básicamente. Me parece súper acertado lo que has comentado. Yo también comparto aquellas verborreas de llevo tanto tiempo haciendo, ¿no?, de muchas gestoras. Me ha resonado muy familiar y llegas a creértelo. Luego, cuando ya pues, te das cuenta de diferentes dinámicas o contaminaciones que ha podido tener la inversión socialmente responsable, pero bueno, es como todos los aprendizajes en la vida, pues te vas dando cuenta de uno más, pero lo comparto totalmente. Esto del binomio rentabilidad-riesgo yo creo que sí que lo mejora, pero tenemos que esperar a horizontes temporales más largos, porque este 2022 truncó un buen track record que había acumulado de años previos, y por tanto pues tenemos que esperar a ello, pero obviamente reduce la volatilidad y reduce los eventos de riesgo, y sobre todo relacionados con gobernanza, ¿no?, que es algo básico para las gestoras de activos. Ya no hablo del ambiental, ya no hablo de social, lo importante que es y lo que nos queda por avanzar, pero en gobernanza son temas que hay que mirar, y que hay que mirar en primer lugar, incluso la estructura jurídica de una compañía para empezar.
y cómo se conforma su accionariado o incluso su consejo de administración, ¿no? Bueno, son temas que ayudan a reducir esa gestión de riesgos tanto en renta variable como en renta fija. Podemos ver los mismos escándalos en cuanto a bonos que en cuanto a inversión en equity. Toda esta amplitud que hemos estado comentando y todo lo que queda por desarrollar, yo creo que es positivo. Bueno, es negativo porque todos queremos homogeneización y todos queremos descansar en un proveedor de datos que nos compare todo perfectamente y que nos haga la tarea fácil, porque no es por nada, pero los gestores de activos tenemos mucho trabajo. Entonces, pero bueno, te das cuenta de que la inversión socialmente responsable no es eso, sino que hay que dedicarle tiempo, que los proveedores hacen muy buena labor, y lo he dicho desde el primer momento, porque no solo nos proveen de datos, sino que nos ayudan a entenderlos y siguen trabajando en ello. Pero no podemos, dudo esa estandarización, ¿no? Y nos tenemos que diferenciar y tenemos que evitar el greenwashing y tenemos que dar transparencia, con lo cual hay que hacer trabajo. Es que vuelvo a repetir que es un trabajo de prudencia, no es fácil, requiere conocimiento, dimensión y tecnología. Y eso es muy importante y cualquier empresa que lo intente abordar tiene que ser conocedor de ello. No hay que dejar a un lado sectores, ahora está todo muy de moda transición. Claro, tenemos que transicionar todos de la mano y sí que nos podría dar un aprendizaje este 2022, no dejar sectores a un lado, ¿no? Y esforzarnos porque ellos también transicionen, la industria del acero, la industria petrolera, bueno, sectores más difíciles de descarbonizar, pero que bueno, pues todos formamos parte de ese andar hacia adelante y por tanto podamos aprender también del 2022. ¿Y qué más habéis comentado? Bueno, pues que estamos esperando como agua de mayo todo este desglose por parte de las empresas, los desarrollos de taxonomía y todas estas obligaciones que tanto la de diligencia debida como la que sustituye a la directiva de reporte no financiero, pues que nos vayan facilitando a proveedores, a gestores, pues esa interpretación de los datos y esa estandarización que sí que mejorará. Y no sé si queréis decir algo de cierre, me gustaría que dijerais algún tuit, ¿no? Alguna frase final sobre cómo veis todo este tema de la inversión socialmente responsable en la actualidad, en el 2023. Nada, yo por mi parte eso, lo que hemos comentado, el esperar a esa evolución normativa, que nos lo pongan más fácil también, ¿no? los supervisores. Y yo este 2023 lo que espero mucho es ya la labor supervisora de la CNMV, que empiece a fijar criterios y que nos ayude también a esa interpretación, ¿no? De cómo realmente va a exigirnos esta normativa. Bueno, 2023 me parece un año estupendo, igual que lo será 2024, 2025, 2026, para la inversión socialmente responsable. Es algo absolutamente necesario para la industria de la gestión colectiva, es absolutamente necesario para los inversores, tanto institucionales como minoristas, y ayudará sin duda a que por fin esa idea de que nuestros ahorros sirvan para mejorar el planeta pues se vaya materializando poco a poco. O sea que, muy bien, pues muchísimas gracias a los dos, Beatriz, Juan, y a todos vosotros por compartir estos momentos con nosotros. Bueno, pues como anticipábamos en la apertura, la verdad es que veíamos que había muchos temas muy interesantes que se iban a tratar, temas de regulación, hemos hablado de greenwashing también. La verdad es que bueno, esto, y lo que más me gusta de estos paneles es que han reflejado esa diferente visión, ese enfoque holístico, ¿no? que tiene SpainSIF. Hablábamos de diversidad territorial y aquí hemos visto también diversidad desde el punto de vista de los enfoques, ¿no? Tenemos el enfoque de la regulación, el enfoque de gestora, el enfoque de cliente, el enfoque de las plataformas y los proveedores de datos. Así que bueno, espero que para mí me ha sido muy interesante, espero que lo haya sido para todos vosotros también. Y como broche de oro para esta jornada, pero también para esta semana de la inversión socialmente responsable
de SpainSIF, pues contamos con Ana Puente. Ana Puente es subdirectora general de Finanzas Sostenibles y Digitales en la Secretaría del Tesoro y Financiación. La verdad es que este título, ¿no?, de secretaria de Finanzas Sostenibles ha sido muy reciente, así queríamos darle la enhorabuena, y la verdad es que yo creo que para todo este sector también es muy buena noticia para todos nosotros. La verdad es que Ana lleva tiempo siendo el rostro de la inversión sostenible, y la verdad es que le agradezco no solo que vaya a clausurar esta semana, sino también pues que esté siempre disponible y que nosotros, con nuestras insistencias de preguntas sobre ese esperado plan de finanzas sostenibles y otros muchos temas de la sostenibilidad, porque como ha quedado claro, la verdad es que quedan muchos retos y muchas preguntas, pues siempre esté ahí. Así que, Ana, muchísimas gracias y te cedo la palabra. Pues muchísimas gracias, Mónica, gracias por tus palabras, muchísimas gracias. Buenos días a todos, gracias a SpainSIF por contar con representación del Tesoro para la clausura de esta jornada y de toda la semana sobre inversión responsable. A lo largo de mi intervención querría tratar principalmente dos cosas. En primer lugar, pues resumen, un repaso de cómo se ha ido conformando el marco normativo europeo de finanzas sostenibles. Intentaré no repetir ideas que se han puesto ya sobre la mesa, seguro que habéis estado hablando mucho de regulación durante esta semana, pero yo sí quiero también, desde el punto de vista de Tesoro, hacer unas reflexiones sobre cómo se ha conformado ese marco. Y en la segunda parte de la intervención ya quiero centrarme un poco en el trabajo que tenemos por delante, sobre todo el papel que va a jugar el Tesoro como dentro de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, porque sí hay trabajo interesante que tenemos por delante en el segundo semestre en materia de finanzas sostenibles. Bueno, pues lo primero que querría destacar es que el objetivo por el cual la Comisión Europea lanzó un plan de acción para las finanzas sostenibles en 2018 es un objetivo que sigue plenamente vigente. La lucha contra el cambio climático, y el cambio climático es uno de los principales retos que tiene la humanidad y la sociedad actualmente. Los números, los datos sobre la velocidad de la descarbonización, pues como todos sabemos, no son todo lo positivo que debiéramos. Por lo tanto, 5 años después del lanzamiento del plan, el cambio climático sigue siendo una de nuestras principales preocupaciones, y la necesidad de movilizar y canalizar todos los recursos financieros necesarios para la transformación del sistema productivo, ese es un objetivo que sigue tan vigente o más, porque según pasa el tiempo se nos va agotando, que lo que era en el año 18. El siguiente objetivo, ¿no?, la siguiente derivada de esto es la necesidad de la transformación del sistema financiero para ayudar a esa canalización de recursos. Y ahí sí querría decir que a diferencia de lo que ocurre con el primer objetivo principal de todo el plan de acción, nosotros lo que vemos es que esa transformación sí ha tenido lugar, eso sí se ha cumplido, ahí sí tenemos unos resultados enormemente positivos. Todas las entidades financieras españolas, europeas, de cualquier sector y de cualquier rama de actividad, han transformado su estrategia, se han transformado corporativamente y están en perfecta disposición y están llevando a cabo esa función de movilización de recursos. Y eso es algo que tiene que quedar muy claro, ¿no? Entonces, el objetivo sigue estando plenamente vigente, pero ya podemos ver resultados positivos materializados de lo que ha sido la puesta en marcha y el despliegue del plan de acción y del marco normativo. No voy a hablar de los 3 pilares del marco normativo, la taxonomía y tal, que ya lo sabemos todos y ustedes muchísimo mejor que yo, pero sí quiero destacar 2 cuestiones sobre cómo es el marco normativo al que nos encontramos y enganchando también con lo que se ha venido diciendo en la mesa anterior, ¿no? Una de las cuestiones que creo que tenemos que tener presentes es que se decidió por los colegisladores que los 3 pilares del marco normativo se iban a ir desarrollando en paralelo y a la vez. Yo creo que hubo un debate, quizá no muy extenso, quizá no durante mucho tiempo, pero si hay una decisión consciente de ir haciéndolo todo a la vez, con los aspectos positivos y los aspectos negativos, con sus ventajas y sus inconvenientes. La Comisión Europea y los colegisladores podíamos haber elegido otro camino, podíamos haber dicho,
vamos a hacer primero la taxonomía y hasta que no tengamos una taxonomía completa, decidiendo los objetivos, el principio de no daño, las salvaguardas, los criterios técnicos de selección para toda la economía, pues no empezamos porque sin eso no sabemos lo que queremos hacer. Pues no sé si hubiéramos visto algún tipo de resultado material positivo como el que ya hemos visto y estamos viendo del marco normativo de finanzas sostenibles. Adoptar el otro camino. Primero publicamos unas obligaciones de información para gestores de activos, luego decidimos más o menos qué es la taxonomía, luego ya se va viendo lo que son las obligaciones de reporte del conjunto de las empresas y luego de esta cascada de la que hablamos permanentemente. Tiene sus desventajas, tiene su precio, por así decirlo, pero sí nos permite tener una visión completa, quizá no del todo perfectamente definida, pero sí una visión completa de hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y yo creo que es algo que no debemos olvidar, pues cuando o a los operadores de mercado les pueden dar la pequeña tentación de la desesperanza, ¿no? Este es el camino que hemos elegido y estamos convencidos, o al menos estoy convencida que tiene muchas más ventajas que desventajas y sus desventajas están ahí. Otra de las características del marco normativo es que está permanentemente haciendo equilibrios y eso pues también hacer equilibrios significa pues, ir haciendo concesiones permanentemente, ¿no? En los plazos de adaptación. El grado de ambición yo creo que está clara y ahí se han hecho poquísimas concesiones o ninguna, me atrevería a decir, pero sí en estos ambición en la implementación, los plazos, la granularidad, la agregación, etcétera, etcétera, pues ahí cada vez que tenemos por delante, o al menos desde el papel del Tesoro, una propuesta normativa, eso es algo que tenemos muy en la cabeza, ¿no? El equilibrio esa necesidad de aceleración, pero con un poco de factibilidad, ¿no? Y la tercera de las características, que también es muy importante y que no es única del marco de finanzas sostenibles, sino que es común con la resta de normativa financiera, pero que igual a veces lo perdemos un poco de vista, es la multiplicidad de centros productores de normativa. Y eso, insisto, no es una característica específica del marco de finanzas sostenibles, porque nos pasan todo en el resto de la normativa financiera, hasta las normas de nivel 1, las directrices, tal, etcétera, etcétera. Y aquí, esa multiplicidad de centros productores de normativa o de guías para el cumplimiento normativo, pues en un marco con las características que acabo de decir anteriormente, añade mayor complejidad, ¿no? Se intenta aclarar, en muchas ocasiones se consigue y en otras ocasiones, pues no. Pero sí quería yo destacar estas características porque creo que explican o nos ayudan a vivir un poco la dinámica que tenemos en finanzas sostenibles. Un ejemplo concreto, a lo mejor, de todo esto que estoy diciendo, y que si es bueno o a mí me apetecía compartir con todos ustedes es pues lo que ocurre con la noción de ecoblanqueo, ¿no? El greenwashing. Pues es una de las líneas de trabajo que se está teniendo ahora, una preocupación por los actores de mercado. Y estamos teniendo y estamos leyendo pues posicionamientos, propuestas, etcétera, etcétera. Y cuando ahí a lo mejor nos falta un debate sobre qué entendemos por greenwashing en finanzas sostenibles, hasta qué punto lo queremos o no, o debemos o no identificar con un incumplimiento normativo puro y duro, como los hay en otros ámbitos de la normativa. Entonces, bueno, hay cuestiones del marco normativo y hay normas del marco normativo que hay que revisar. Es un trabajo que tendrá que hacer la nueva comisión con la orientación, los objetivos que considere, y hay elementos que sin duda habrá que ir revisando recurrentemente para evitar obstáculos o para imprimir velocidad a todo este proceso de reasignación de recursos. Pasando ya a la segunda parte, que también se ha estado citando, intentaré no repetir un poco las mismas ideas. El trabajo que tenemos por delante como presidencia, el papel del Tesoro, como la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea y en general qué piezas faltan para completar el marco normativo tal y como fue concebido por la Comisión en el año 18 en su plan de acción. Bueno, pues dentro de los trabajos de la presidencia rotatoria del Consejo tenemos principalmente dos trabajos que hacer. El primero de ellos, y no es exclusivo de Tesoro, que hay un grupo de trabajo interministerial para desarrollar la negociación con el Parlamento Europeo y la Comisión de la Directiva de Diligencia Debida, ¿no? Hay un trabajo ingente a varias escalas, a varios niveles, ¿no? En un nivel más político con los parlamentarios y en un nivel técnico, trabajando los detalles del texto, que bueno, pues esperemos que dé un buen resultado, que de nuevo dé un resultado equilibrado, que dé un resultado donde esta normativa
va a imponer nuevas obligaciones, está clarísimo, pero que esas obligaciones sean un neto positivo, digamos, para el conjunto de los actores implicados y, por tanto, de nuevo, ayude a esa canalización de recursos, ¿no? Hay temas interesantísimos que vamos a tener que tratar. Algunos ya fueron tratados en el Consejo, el concepto de cadena de valor, los límites de la actividad financiera, como la actividad financiera necesita un tratamiento propio y específico en esta directiva, que va más dirigida a las empresas de la economía real, pero el sector financiero, lógicamente, obviamente, como no puede ser de otra forma, tiene un papel que jugar en este ejercicio de diligencia debida. Y bueno, y algunas cuestiones interesantes que aparecían en el texto del Consejo, que el Parlamento incide más, etcétera, y bueno, pues veremos cómo se desarrollan esos trabajos. El segundo de los elementos es, yo creo que en un par de semanas se publicará por parte de la Comisión Europea la propuesta de reglamento de ratings de ASG, y ahí nos tocará el trabajo en el Consejo, de intentar llegar a un acuerdo de orientación general entre los Estados miembros respecto de la propuesta de la Comisión Europea. Hay un poco la situación de partida y se ha señalado y ha salido en el panel anterior, pues es una mayor utilización cada vez con más intensidad de estos ratings de ESG por una multiplicidad de actores, por ahora todavía con un modelo pagado por el inversor, aunque el modelo pagado por el emisor parece que va ganando también cuota de mercado. Y desde el punto de vista estrictamente regulatorio o legal, ¿no? Pues teniendo que hacer unas diferencias entre lo que ha sido la regulación de agencias de calificación crediticia y lo que va a ser esta regulación, ¿no? O sea, hablamos de ratings y enseguida te salta lo que se hizo con agencias de calificación crediticia, y aunque pudieran tener algunos elementos similares, indudablemente esto es una nueva propuesta sobre una nueva realidad, tiene sus puntos de conexión con la otra, pero que requiere una respuesta propia, ¿no? Y desde luego yo creo que la Comisión Europea, por la interlocución informal que tenemos con ellos, así lo está haciendo, y yo creo que todos los Estados miembros lo tendremos muy presente. Lo que ya hay sobre la mesa, tenemos unas recomendaciones de IOSCO, hay estados, otras jurisdicciones que ya tienen códigos de conducta o normativa, ¿no? Y siempre hay que tener un ojo puesto a una convergencia internacional y una justificación muy clara y muy potente de cualquier desviación de ese consenso internacional, si es que fuera necesario. En cuanto a los actos delegados, porque las otras piezas que quedan por completar y también han sido citadas, lo que queda de la taxonomía, los criterios técnicos de selección para los 4 objetivos medioambientales, que no son cambio climático, aunque ya hemos visto todos en los borradores que salieron que hay un ajustito en la parte climática, todo el mundo sabe que lo que no se haga ahora, hasta dentro de 3-4 años no se hace, pero ahí nosotros en lo que es la elaboración y adopción de actos delegados, el Estado miembro como tal, el Ministerio, por así decirlo, no tiene una participación activa y vocal, ¿no? De hecho la tiene solo cuando hay problemas, así que esperemos que no tengamos nada que hacer o que intervenir ahí, generalmente es pues cuando hay objeciones, cuando hay mucho problema con algo. El mismo procedimiento lleva el completar los estándares de reporting de sostenibilidad. La Comisión Europea publicará sus propuestas pues, a finales de junio o cuando sea, con un periodo de consulta creo que especialmente corto, para luego poder tener la adopción y completar así el marco normativo, ¿no? Como digo, la nueva comisión, pues sin duda, y con el enfoque, la orientación, los objetivos que considere, pues tendrá que revisar, retomar, ampliar y continuar esta labor, porque como he dicho, el objetivo sigue muy presente y sigue siendo muy vigente. Nada más, no quiero concluir sin hacer una pequeñísima y brevísima reflexión sobre la colaboración público-privada y cómo todo este trabajo en finanzas sostenibles también ha supuesto un cambio en el Tesoro, ¿no? Ya no solo porque orgánicamente se cree una unidad o tal, sino porque los interlocutores tradicionales o naturales del Tesoro en su actividad regulatoria se han ido ampliando y se han enriquecido enormemente, ¿no? Y el ejemplo de Spainsif es uno de ellos, entre otros muchos, pero uno de ellos es una asociación que nos sonaba y ahora pues tenemos una vía de colaboración técnica, recibimos un input que enriquece muchísimo nuestra labor y nuestro trabajo y que agradecemos y que estamos encantados de que se siga desarrollando, ¿no? Toda esta labor, además con el mandato de director, que creo que termina ahora, pues ha sido muy fructífera y muy enriquecedora para el Tesoro, así que agradecerlo y ponerme a disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias.